es físicamente un cable similar al que les coloco acá de 145, pero con más espesores, especialmente en el aislamiento, y par de capas semiconductoras adicionales para poder garantizar confinación de campo eléctrico, que son fuerzas radiales, y garantizar inmunidad, confinando también campo magnético debido a la intensidad de corriente en el sheet. Estos son sinónimos que no se nos pueden ir: el sheet, el screen y el shield. Una normativa que yo alinearía con la IEEE 575 es básicamente el SIGRE, el Technical Brochure, el TB 283. Es una referencia internacional para todos los requerimientos de análisis de conexión de pantallas en cables de alta tensión en arreglos de líneas de capacidad de transporte subterránea. Fíjense que la tendencia en Europa y en países como España es que los nuevos proyectos de construcción de líneas sean netamente subterráneos y únicamente garantizar una capacidad máxima de evacuación de potencia y utilización de la infraestructura de líneas aéreas existentes, ya sea por arreglo de compensación serie de línea, adecuación de transformadores desfasadores o, en su defecto, retrofit, robusteciendo mecánicamente para agregar varios conductores por fase, conductores que garanticen máximas temperaturas de trabajo, mínima flecha. Módulo o punto número 3, esquemas de conexión de pantalla. Hay 3 arreglos principales que es importante que ustedes mantengan y se lleven de esta presentación y de este webinar. Un primer esquema es el single point. ¿Cómo es ese esquema? Es un arreglo donde rígidamente se coloca un extremo de las pantallas cortocircuitado y puesto a tierra y otro extremo aislado, mediante de conexión de cajas adecuadas de bonding grounding sheet a través de la conexión de los SBL, varistores, descargadores de sobretensión, pantalla a tierra, el Surge Voltage Limiter, el cual permitirá únicamente drenar esa energía cuando existe una sobretensión que pueda comprometer el aislamiento del cable. Esto permite reducir básicamente corrientes circulantes por las pantallas que calienten el cable y fatiguen su capacidad de transporte, pero genera tensiones inducidas mayores, especialmente en condición de falla. La aplicación: extremos y tramos cortos, transiciones y tramos no equilibrados, especialmente arreglos PAS, lo que es una transición entre arreglos de líneas aéreas y tramos subterráneos para cruces de autovías, para cruces de ríos, para cruces de franjas de servidumbres, etc. Tenemos un arreglo, el denominado midpoint, muy similar al también denominado butt end, que es pantallas conectadas a tierras en puntos medios o en extremos, donde básicamente se permiten tensiones inducidas más bajas, pero circulaciones de corrientes en ellos. Estos son tramos intermedios que permiten limitar tensiones inducidas, implementar una sección compacta o mixta con los arreglos cross-bonding. ¿Cuáles son los arreglos cross-bonding o los arreglos de transposición de las pantallas? Son arreglos donde las pantallas en 2 tramos contiguos se transponen para, por medio de las impedancias mutuas, mitigar, anular por campos eléctricos inversos las tensiones inducidas, las corrientes limitarlas en la máxima expresión posible, y en tramos extremos de 2 cross-bonding contiguos se colocan sólidamente puestas a tierra. Principalmente se utiliza cuando las trazas son muy elevadas, donde las pérdidas, las tensiones inducidas, las corrientes circulantes pueden ser mayores y comprometer el aislamiento de cable. Hay casos particulares donde se tienen que analizar cuánto es la longitud máxima de cada tramo, en el orden de los 650 metros máximo por cámaras de empalme o de transposición, y ciertamente donde no tengamos que irnos a una tensión más elevada, una clase de aislamiento mayor del cable por encima de su tensión nominal de servicio. ¿Cómo tenemos en este caso la disposición de los arreglos? Un single point, como les comentaba, es básicamente 3 cables unipolares o monopolares
donde sus pantallas en un extremo están aisladas por medio de unos SBL, unos descargadores limitadores, y en el extremo contiguo están sólidamente puestas a tierra, equipotencializadas por unas cajas de conexión adecuadas. En algunos casos se puede tener un conductor de lo que se denomina conductor de acoplamiento, de acompañamiento, para no saturar básicamente en gran medida las corrientes circulantes por las pantallas y que ese calentamiento excesivo no fatigue térmicamente a la capacidad de corriente máxima de los cables. ¿Por qué les digo esto? Porque recuérdense que cada cable puede tener una corriente, una intensidad máxima admisible en régimen. Esta intensidad típicamente nos las tienden a dar en aire o subterráneo a 25 grados centígrados máximo, en disposición 3 bolillos. ¿Qué sucede si la disposición es flat? Las tensiones inducidas no son simétricas y se incrementa las tensiones inducidas, se reduce la capacidad de corriente. ¿Qué pasa si circuló mucha corriente por la pantalla, en este caso del cable? Esto genera calor y el calor fatiga térmicamente al conductor. Para no degradar la máxima temperatura en el aislamiento, se tiene que empezar a limitar esa capacidad de corriente, potencia y corriente, valga la redundancia. Tenemos un segundo arreglo, el denominado both ends, está sólidamente puesto a tierra en ambos extremos. Fíjense que en el anterior nosotros teníamos limitación de la corriente por tener un circuito abierto en un extremo, pero teníamos una sobretensión que iba a ser importante especialmente en condición de fallo. En un both end, el incremento de corrientes inducidas es mucho más grande, se satura térmicamente el cable, pero las tensiones inducidas son prácticamente despreciables, encontrándose las mayores en la mitad de la traza. Tenemos el arreglo cross-bonding, donde vamos a tener en los extremos un both end sólidamente puesto a tierra, dos tramos contiguos traspuestos las pantallas de cada uno de los cables con conexión de los SBL, pero ciertamente después de dos tramos contiguos tenemos un tramo, en este caso, sólidamente puesto a tierra, donde se cortocircuitan y se permiten reducir estas tensiones inducidas para volver otra vez a limitar las corrientes por las transposiciones. Es también un arreglo, el midpoint, es muy famoso, utilizado en gran medida, donde podemos transponer igualmente físicamente los cables, garantizar acompañamientos en unos puntos donde no se fatigue ciertamente térmicamente las pantallas, donde estos tramos puedan tener una longitud mucho mayor. Entonces puede comportarse esto aquí como un pseudo single point, no ciertamente un both end, y el resto un cross bond. Esta es una disposición combinada. En líneas generales, ¿qué es la tensión inducida? La tensión inducida se origina por el acoplamiento electromagnético que se genera al circular corriente en cada uno de los conductores y al tener que inducir tensión en su propia pantalla y en la pantalla de arreglos de cables que hagan un circuito polifásico conocido como trifásico. De forma conceptual, esta tensión inducida es una fuerza electromotriz que es proporcional a la frecuencia y a la corriente que circula, incrementando el acoplamiento mutuo. Ese acoplamiento magnético que sucede en los transformadores también sucede en los cables, y él se hace más fuerte a medida que se incrementan las condiciones de circulación de corriente y aumenta el gradiente de potencial. La longitud de un tramo también incrementa sustancialmente porque multiplica básicamente ese acoplamiento mutuo por la impedancia recorrida del cable. Cuando la pantalla forma un lazo cerrado, dicha tensión inducida puede generar circulaciones de corriente y pérdidas adicionales, lo que se denomina eddy current losses o corrientes de foco. Cuando la pantalla queda aislada en un extremo, la corriente permanente se reduce sustancialmente y la tensión inducida aumenta en el extremo aislado. Es decir, en el both end tenemos tensiones inducidas despreciables, pero empieza a incrementarse a medida que ganamos traza en el conductor. Ciertamente aquí la corriente inducida es muy elevada y fatiga la capacidad de corriente. Cuando tenemos un extremo, digamos, aislado de tierra por medio de un SBL, la tensión inducida se incrementa a medida que llegamos a ese extremo, la corriente inducida es prácticamente despreciable.
Cuando tenemos un cross-bonding en los extremos sólidamente puesto a tierra, las tensiones son menores, incrementándose a llegar al punto del cross-bonding y reduciéndose en los tramos intermedios de interconexión de esos cross-bonding. ¿Qué es lo importante? Que los máximos de estas tensiones inducidas no superen ese gradiente del aislamiento y de la pantalla que nos ha indicado básicamente ¿quién? El fabricante. Los gradientes eléctricos máximos que debemos multiplicar por los espesores del aislamiento y por los diámetros asociados a las pantallas. ¿Cómo es la metodología de cálculo que nos recomienda el TB 283, el Technical Brochure del SIGRE? Debemos analizar por lo menos 7 casos, los cuales se pueden reducir después finalmente en 3 casos. Tenemos régimen operativo normal, circulación de corriente nominal por el cable, régimen operativo ante falla trifásica, extremo local o remoto, la más perjudicial, la que genere las tensiones y las corrientes mayores sobre las pantallas, régimen ante fallas bifásicas y régimen ante fallas monofásicas. Cada una de ellas nos va a garantizar una condición más perjudicial, con la cual deberemos garantizar que el cable mantenga condiciones operativas óptimas y selecciones de aislamiento adecuadas. Criterios de selección de los SBLs. Los criterios de selección, el SBL físicamente es el descargador que se conecta en esa grounding boxes o grounding connection boxes para interconectar los arreglos de pantallas en estos casos. Y fíjense que en estas particularidades tiene varias características. Lo primero es que tenemos la clase de descarga que viene definida por la intensidad de descarga máxima y la tensión residual operativa de protección. La máxima tensión de operación continua, UC, lo que define en la IS 671, o el MCOV, el Maximum Continuum Operating Over Voltage, que es la tensión de operación continua a la cual él va a estar drenando corriente a tierra. El rate, básicamente la tensión nominal de operación, que es valor eficaz. Aquí venimos con la capacidad de sobretensión temporaria ante falla a tierra, garantizando drenar energía, típicamente hasta 100 kiloamperios, para una onda normalizada de 4 a 10 microsegundos, 4 en tiempo de crecimiento de amplitud de la onda, 10 milisegundos tiempo de cola muerto, donde tenemos distintos valores de protección. Los tenemos a 1 y a 10 segundos. Posterior a esto, después tenemos la corriente de descarga para una onda normalizada 8 a 20 microsegundos. Esto es un valor de intensidad de corriente pico, es una onda unidireccional que él puede drenar máxima, especialmente cuando estamos expuestos a frentes de onda por descargas atmosféricas, lo que se denomina el lightning impulse, donde estas corrientes pueden estar en el orden de los 15 kiloamperios, 17, 32 kiloamperios. Después tenemos la corriente para un impulso de 4 a 10 microsegundos asociada a la sobretensión normalizada, que es a 100 kiloamperios, y la corriente de larga duración, donde esta corriente de larga duración es la que él puede drenar de forma de operación continua, típicamente 500 amperios, hasta 2000 microsegundos. Para que tengan una idea, esos 2000 microsegundos que típicamente se manejan, es básicamente poder tener o garantizar que estamos hablando en un tiempo muy pequeño, básicamente 2 por 10 a la menos 3 segundos que se estarían utilizando, es decir, 0,02 segundos. Esos son 20 milisegundos en grandes rasgos de trabajo que él puede drenar de forma instantánea si no entra en embalamiento térmico. Las pastillas de óxido de zinc que se tienen internamente empiezan a drenar corriente de forma descontrolada, térmicamente saturándose y pudiendo llegar a explotar. Y el rango de protección a impulso, este es antemaniobra a impulso, básicamente lo vamos a tener para una onda normalizada de 8 a 20 microsegundos, donde podemos tener corrientes de descarga 2.5, 5 y 10 para distintas tensiones de protección.
Estas son las tensiones de protección que él nos va a garantizar y que deben ser básicamente menores que la tensión del aislamiento máxima para no saturar. Estas con qué básicamente las vamos a comparar. La de impulso se va a comparar básicamente con el grado de tensión de ensayo del cable y la de maniobra con la tensión máxima que nos dé la rigidez dieléctrica del aislamiento y de la pantalla. De igual forma tenemos las tensiones residuales, que son estas finalmente las de protección, que es la que debemos verificar con la del gradiente dieléctrico del aislamiento y de la pantalla. La energía absorbida, que es la máxima energía que puede drenar para no garantizar que entre en ese embalamiento térmico. Esto viene asociado mucho con la corriente de larga duración. Y después tenemos características como el housing, el enclosure, que es polimérico. Tenemos lo que es el tipo de material del varistor, válvulas o pastillas de óxido de zinc, cuánto es el esfuerzo mecánico que puede tener, peso y diámetro. Importante, ¿cuáles son los criterios de selección? La tensión de operación continua o el MCOB tiene que ser mayor a la máxima tensión inducida en operación normal, a corriente nominal. Es decir, que este MCOB tiene que ser mayor que la tensión inducida máxima que tengamos. Para que tengan una idea, la tendencia a nivel internacional es que las tensiones inducidas máximas recomendativas por la IEEE 575 del 2014 es a operación normal no más de 65 voltios, con excepciones en algunos casos de cables pudiendo llegar a los 100 voltios inducidos, porque eso se traduce en poder limitar sustancialmente las pérdidas, las eddy current losses. Requerimiento de selección a condición operativa en grandes rasgos, también normal, pero en condición de falla. La tensión de diseño será igual a ¿qué? A la tensión inducida máxima de falla por un factor de seguridad entre un 125 y un 150. Esa tensión de diseño, ¿para qué se utiliza? Para poder garantizar que la tensión residual tiene que ser menor a esta tensión máxima del dieléctrico. Es decir, yo voy a seleccionar mi tensión residual a un valor que básicamente sea menor a la tensión máxima de falla para que empiece a drenar corriente, y a su vez esa tensión residual tiene que garantizarme que es menor a la tensión máxima del dieléctrico. Por último, la corriente de descarga, un frente de onda normalizado de corriente de larga duración, 4-10 microsegundos, debe ser básicamente la corriente máxima que permite el SBL sin entrar en embalamiento térmico. Vamos a ir al caso práctico en ATP Draw para entender estos casos. Por favor, confirmar si se logra ver el ATP Draw. Si por favor me confirman, ok, agradecido. Aquí tenemos un caso práctico donde básicamente tenemos un sistema en 132 kilovoltios con una contribución de corriente en el orden de 31.5 kiloamperes. Tenemos un arreglo de cables de 1200 milímetros cuadrados en un esquema pi con los radios interiores y las características de su conductor y de sus pantallas. Fíjense que la disposición básicamente constructiva que se tiene son 3 cables. Les voy a colocar la numeración de los circuitos para que lo vea, donde 1, 2 y 3 son los núcleos, los core, los conductores, y 4, 5 y 6 son las pantallas. Este es el análisis de disposición del cable subterráneo que estamos trabajando. Tenemos 3 tramos que estamos evaluando de 540 metros cada uno. En un primer análisis tenemos un esquema cross-bonding donde en los extremos están las pantallas. Los primeros 3 conductores son fase A, B y C. Los extremos inferiores son la pantalla de la fase A, B y C. En los extremos está sólidamente puesta a tierra por medio de una resistencia de 10 ohmios. En el medio tenemos el cross-bonding con el arreglo acá del SBL de 3 kilovoltios. Básicamente con su característica corriente-tensión analizada para las condiciones de un fabricante típico.
En el extremo remoto tenemos una subestación B con una carga conectada que maneja un flujo de potencia de 285 megavatios y 93.7 megavatios. Para que tengan una idea, fíjense que acá si yo le doy simular, en el caso del crossbonding, está circulando por cada fase una corriente de 1290 amperios. Esto está en kiloamperios, en valor eficaz, 1.22 kiloamperios. Todo esto aquí está en kiloamperios. La tensión por fase es de 75 kilovoltios. Recuerden que el sistema es de 132. Si yo divido directamente, señores, 132 entre raíz de 3 me da 76,21. Como tengo una tensión de 75, tengo un valor por unidad de 0,98 por unidad. La caída de tensión en el cable es despreciable, básicamente. Tiene una tensión óptima, 2% por debajo del valor 1 por unidad. Al circular esta corriente, fíjense que tenemos en los crossbonding unas tensiones inducidas de 64 voltios. Todo lo que esté en verde, que es el arreglo de pantalla, es básicamente tensiones inducidas, 64 voltios, 62, una de 66 y otra de 67. Lo ideal es que esto no sea más de 65. Hay casos que se puede ceder hasta 100 dependiendo para controlar las pérdidas. ¿Cuánto es la circulación de corriente básicamente por las pantallas? Tenemos circulaciones en el orden de los 2.33 amperios, muy poca corriente, poca tensión inducida, y básicamente lo que está descargándose a tierra es despreciable. Estamos hablando básicamente de miliamperios y microamperios, 10 a la menos 4, 1,17 10 a la menos 4, 0,001, o sea, no circula nada por tierra, y la tensión inducida o la tensión circulante en el SBL es de 120 voltios. En condición operativamente normal no hay problema, las pérdidas son controladas y la condición de tensión inducida en un crossbonding es adecuado. ¿Qué pasa cuando tengo un bot end? Es decir, las pantallas están cortocircuitadas en los extremos, circulantes en el medio. Fíjense que ya las tensiones inducidas para esa misma corriente en cada pantalla de cada fase es de 1 voltio. Estamos hablando 0,69, es muy poco, pero ya la corriente pasa de ser de los 2 amperios a 1091 amperios o 1090 amperios, 1.9 kiloamperios. Esto fatiga térmicamente al cable. Ciertamente aquí no tengo que utilizar SBL porque básicamente no tengo un arreglo de conexión aislado de tierra. Entonces, ya en un bot end puesto a tierra en ambos extremos, la condición me reduce la tensión inducida, pero me aumenta la corriente. Y esto trae como consecuencia reducirme la capacidad de corriente del cable. Después tenemos el mismo caso, pero ahora un single point. Un extremo sólidamente puesto a tierra y el otro extremo aislado de tierra por medio de un SBL. Fíjense que las corrientes se limitan sustancialmente. En el extremo sólidamente puesto a tierra está en el orden de 6 amperios, 6,36 amperios. A medida que yo me voy llegando al extremo abierto, el single point, el que está por medio del SBL, ya la corriente se reduce sustancialmente a 4,86 por 10 a la menos 6 micros, básicamente, pero las tensiones inducidas están, a medida que estoy cercano al sólidamente puesto a tierra, 65-62. Cuando me voy alejando, 129 voltios. Ya en el extremo final, básicamente como no está drenando corriente y no estoy en condición de falla, es casi cercano a 0 voltios. ¿Qué pasa, señores, en estos 3 arreglos de pantalla cuando me voy a una condición de falla? Ya no estoy en condición normal. Me voy al crossbonding y hacemos, básicamente, señores, una falla trifásica en la transición tramo 1, tramo 2 de 540 metros. Una falla trifásica que está en el orden de unos 29,67 kiloamperios, en este caso, kiloamperios porque tengo una impedancia de 540 que me está reduciendo un poco. En este caso particularizado,
fíjense que la corriente de carga se reduce sustancialmente a valores muy pequeños porque tengo un cortocircuito en un tramo inicial importante. Las tensiones inducidas en el crossbody se van a 969 voltios, las corrientes se elevan a 8.6 kiloamperios. Hay que garantizar que estas corrientes no superen la máxima corriente admisible que me dice el fabricante. Recuérdense que el fabricante me indica cuánto es la corriente por la pantalla máxima a corto tiempo, al tiempo máximo que actúen las protecciones. Fíjense que en este caso estas tensiones ya deberían ser ya tensiones adecuadas para una operación continua, un MCOB o una UC. Y en grandes rasgos, fíjense que lo que me está drenando a tierra es muy poco, porque la tensión que ve el descargador, el SBL, el varistor, es 963 voltios. Es todavía muy pequeño para una falla trifásica porque es una falla equilibrada. ¿Qué pasa en el bot-end? Fíjense que en el bot-end tenemos tensiones muy similares a las anteriores con corrientes en rangos particularizados. ¿Qué sucede en el single point? Ciertamente las tensiones inducidas van a ser menores, las corrientes son despreciables, no existen prácticamente, y lo que drena todavía no es representativo porque la tensión que tenemos es apenas de 1.4 kilovoltios. Es una tensión muy por debajo del aislamiento del cable, o sea que esto no causa problema para el cable, ni tampoco entra a empezar a drenar corriente de descarga en el varistor. Fíjense que a mí me interesa que drene cuando empiezo a tener tensiones elevadas. Como este es de 3 kilovoltios, no llego a tener una condición sustancial. Fíjense que para la condición corriente tensión, él empieza a drenar corriente representativa, 100 amperios, a partir de 7 kilovoltios. O sea, él empieza a drenar corriente de 100 amperios, corriente representativa, 7 kilovoltios, ya 4 kiloamperios, 9 kilovoltios. Antes de eso, tenemos en una corriente muy pequeña, corriente de fuga, básicamente. ¿Qué sucede, señores, ahora, en este caso particularizado, si tenemos una falla bifásica? Si tenemos una falla bifásica, señores, básicamente, fíjense cómo las corrientes se reducen un poco, las tensiones inducidas son desequilibradas por el tipo de falla, se incrementa sustancialmente la tensión en el SBL y empieza a drenar corriente por el orden de 374 amperios. Lógicamente drena más en el SBL que está asociado más cercano a la falla, en el que está más alejado, los 540 restantes, la tensión es un poco menor y empieza a drenar más. ¿Por qué empieza a drenar? Porque empieza a haber una tensión más elevada. De igual forma, si pusiéramos el ejemplo de los gradientes del cable de 800 milímetros cuadrados, que lógicamente un cable de 1200 va a tener un gradiente de soporte mayor, estaba en el orden de los 56 kilovoltios. O sea que esto básicamente no le hace nada al cable para este tipo de falla. ¿Qué pasa si tenemos en el bot-end? Fíjense que en el bot-end se incrementa sustancialmente las tensiones inducidas, las corrientes se reducen ligeramente. ¿Qué sucede, señores, en el single point? En el single point empieza a drenar más corriente porque la tensión en el extremo remoto es mucho mayor y las corrientes básicamente circulantes suelen ser ligeramente más pequeñas. Esto como para que veamos el ejemplo. Ahora vámonos a una falla monofásica, que es la falla, que es la falla con mayor probabilidad de ocurrencia. Con una falla monofásica en el crossbonding, fíjense que las corrientes se reducen un poco, las tensiones se elevan muchísimo más, ya el SBL está teniendo tensiones, digamos, de protección de 8.2 kilovoltios, drenando corrientes en el orden de los 1.1 kiloamperios
porque ya estamos básicamente en su característica de descarga, para que tengan una idea, de 8.2 kilovoltios, 1200 amperios, 1.2 kiloamperios. Está drenando mucho más corriente y básicamente empieza a drenar más corriente, garantizar mayor disipación de energía. ¿En función de qué, señores? En función de poder permitir básicamente que nosotros limitemos la sobretensión en ese punto y no se eleve aún más. Si no tuviésemos el SBL y si tuviésemos distancias mayores, estas tensiones se elevan muchísimo. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Nosotros pudiésemos ver lo que el parámetro que nos decía, básicamente el fabricante de la energía absorbida, esos kilojoules sobre kilovoltios se calculan, eso es energía. Se calcula potencia en unidad de tiempo, pasando la transformación de energía. Si nosotros quisiéramos ver cuánto se traduce esto en potencia básicamente activa, fíjense que está en el orden, en grandes rasgos, de unos 6.38 megavatios, que si esto lo pasamos a kilojoules, la energía disipada tendríamos que evaluar si es adecuada en el orden que maneja 5.6 kilojoules por kilovoltio en el tiempo que dispare o actúe la protección. Entonces esto es importante también a tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede, señores, en un bot-end? Bueno, fíjense que en un bot-end las tensiones son mucho más elevadas, con corrientes inducidas menores, y en un single point drena aún más corriente, como era de esperarse con el SBE. ¿Qué pasa, señores? ¿Cuál es el análisis particularizado más adecuado? Siempre el que me permita tener menores corrientes y el que me permita controlar las tensiones inducidas en régimen normal. Y eso me lo va a lograr el cross-bonding para trazas en tramos contiguos mayores a 1 kilómetro. Para tramos menores sigue siendo más económico considerar un single point, controlándolo con el SBL, y el bot-end es un caso seguro donde tengamos voltajes no tan elevados, que no sean cables de alta tensión, cables de media tensión, de baja, apantallados, pero donde ciertamente los tramos no sean tan grandes. ¿Qué sucede, señores? ¿Cómo se incrementa esto si yo pongo acá 1000 metros, 1 kilómetro por tramo? La idea es que estos tramos, para que las tensiones sean uniformes, sean lo más parecido posible. Si yo pongo 1 kilómetro y simulamos, fíjense cómo ya nos vamos a un orden de 14,6 kilovoltios. Está el SBL en el orden de 12 kilovoltios. Fíjense que ya esos 12 kilovoltios, que esto es importante que tengamos en cuenta acá, y esos 12 kilovoltios se están acercando a las tensiones máximas que manejan, todavía con corrientes de descarga que ciertamente están en unos valores, bueno, importantes, 3000 kiloamperios, todavía los puede manejar el SBL. Es importante tener en cuenta esto para poder garantizar la limitación. Con todo y eso, la rigidez dieléctrica está muy por encima de estos 12 kilovoltios. Y un SBL de 3 kilovoltios es adecuado. Esto debería analizarse, esta tensión que se tiene acá, en grandes rasgos, debería ser un valor que sea ligeramente poco menor a la de SBL para la condición de falla máxima y las distancias máximas que se tengan. ¿Qué sucede si yo tengo un tramo que sea básicamente más pequeño? En esos tramos asimétricos, fíjense cómo los arreglos de tensiones empiezan a ser diferentes. Entonces, es bueno tener en cuenta estas características para los análisis y las selecciones de los cables que nosotros tengamos en nuestro sistema.
Bueno, señores, básicamente hemos llegado a acercándonos al final de nuestro webinar. Estamos en la fase de preguntas, de rondas. Cualquier consulta, cualquier requerimiento, por favor indicarlo. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna consulta. Buenas tardes con todos. Los que tengan consultas pueden escribirlo en el chat o pueden prender su micro. Bueno, Tenía una consulta, ingeniero. sí, Disculpe. adelante, sí. En este caso hemos visto varios tipos de conexión, ¿no? Sí. Em, eh, ¿Cómo cambia el comportamiento de las corrientes de circulación en la pantalla, ¿no? Dependiendo de estos tipos de conexiones. O sea, ¿cuál es el comportamiento que se puede ver? Disculpa, ¿me repites la pregunta? Porque no te la escuché bien. Eh, Mi pregunta iba en cómo cambia el comportamiento de las corrientes, ¿no? De circulación. Claro, el comportamiento de las corrientes inducidas básicamente cambia en función al arreglo de conexión. Siempre los arreglos, para que tengan una idea, si quieren nos vamos a la condición normal operativa. Un arreglo cross-bonding presenta prácticamente muy poca corriente inducida porque hay una transposición que permite limitar y mitigar las tensiones inducidas en las pantallas. Un arreglo bot-end, las corrientes son elevadísimas, pero la tensión inducida muy baja. Acuérdense que la corriente y el voltaje, según ley de Ohm, son inversamente proporcionales. Y un arreglo single point no tiene prácticamente corriente. En el extremo circuito aislado de tierra por el SBL, en el extremo sólidamente puesto a tierra es un poco mayor y se empieza incrementando esa tensión. Fíjense cómo aquí tenemos 65, 0 voltios, 65 voltios, 129 voltios. 6 amperios, 0 amperios. ¿Se entiende la respuesta? Sí, gracias. Buenísimo. No sé si hay otra consulta. Sí, yo tenía una consulta, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, respecto al cable que une de la pantalla hacia la caja de inbox, las características de este cable muchas veces mencionan que tiene que tener una tensión, que puede aguantar una tensión de 10 kV por recomendación del fabricante, dado que puede someter a pruebas, al momento de someter a pruebas el cable. Entonces, esa era mi consulta, si es que es necesario que ese cable sea con una tensión, para que pueda aguantar una tensión de 10 kV, ¿no? O puede ser con una de menos. ¿Tú te refieres el cable que conecta los SBLs con las pantallas? ¿O Sí, el cable que las interconecta? Ok. Este tipo de conductor, lo suyo es, en el caso que está sólidamente puesto a tierra, no va a estar expuesto a ninguna tensión porque está sólidamente puesto a tierra. En el caso de un SBL, lo suyo es que estos cables aguanten la tensión máxima prevista en condición de falla. Si yo tengo una falla monofásica y la tensión máxima prevista aquí van a ser 8,23 kilovoltios, entonces 10 kilovoltios está adecuado. Si yo tengo una condición de falla que no me va a pasar más de 5 kilovoltios, comprarme uno de 10 kilovoltios económicamente no me es factible, ¿se entiende? Entonces, en la mayoría de los casos el de 10 kilovoltios pudiese ser el más adecuado, más que todo cuando tengo SBLs de 3 kilovoltios, pero no necesariamente es una regla.
hay que analizar cuál es la tensión máxima posible que podamos tener. ¿Se entiende esto? Ok, ok, entonces la máxima respecto al cálculo de la tensión inducida en cortocircuito o algún Correcto. evento. Ok, Importante, yo estoy haciendo este caso de falla en este tramo. Aquí pueden haber todas las permutaciones. Lo podemos tener en este tramo, lo podemos tener en este tramo, lo podemos tener en un tramo central. Deberíamos analizar todos estos tipos de cortocircuitos en el tramo más crítico, más desfavorable. Ciertamente, entre más cercano de la fuente que me contribuya a cortocircuito, yo voy a poder tener las contribuciones de cortocircuito mayores afectadas lo menor posible por la impedancia recorrida del cable y tendría las tensiones inducidas más altas en ese tramo. ¿Se entiende esto? sí, está bien. Vale. Muchas gracias. No sé si hay otra consulta. Eh, una consulta, ingeniero. Sí. Respecto a su experiencia, ¿no? ¿Cuál es el error más común que ha visto usted que se encuentra, ¿no? Al implementar esquemas de conexión de pantalla, ¿no? El error más común es asumir lo que nos dice en grandes rasgos la teoría, que el cross-bonding en tramos de 500 metros son tensiones manejables, que sí, yo me atrevería a decir en el 90% de los casos sucede. Pero si nosotros queremos salvaguardar el dinero, entre mayor sean los tramos, es mejor, porque menos cámaras de empalme, menos SBL y caja de conexión a tierra. Pero a medida que yo incremento, como nos dimos cuenta, esta longitud, se incrementan las tensiones inducidas exponencialmente. Entonces, los errores más típicos es que plantean esquemas de cross-bonding, básicamente, donde no estudian las longitudes máximas, donde no hacen un estudio MT, donde no se modela de forma adecuada el arreglo constructivo del cable, donde no se analizan los tipos de fallas previstas para las máximas corrientes de cortocircuito con los equivalentes de Thevenin adecuados, no se modela de forma adecuada el SBL con sus características que indica el fabricante, información que es complicada que el fabricante dé, porque fíjense que los fabricantes básicamente lo que nos dan es una data sheet. En base a esto tenemos nosotros que construir esta tabla en base a lo que nos establece la normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, ingeniero.